Ok, sí, doctora. Bueno, buenas tardes. Yo soy Laura Guadalupe Reyes Balbuena y voy a hablarles de esclerosis múltiple coordinada por la doctora Barco. Bueno, vamos a comenzar definiendo la esclerosis múltiple. Como tal, la guía de práctica clínica la define como una enfermedad crónica, inflamatoria y desmielinizante del sistema nervioso central. Es importante recordar que no afecta al sistema nervioso periférico, solamente central. Y es caracterizada por la recurrencia de eventos neurológicos multifocales y signos y síntomas con grado variable de recuperación. Esto va a depender del tipo de esclerosis múltiple que va a presentar, que más adelante les voy a explicar, pero eventualmente la mayoría de los pacientes va a desarrollar un curso clínico progresivo de esta enfermedad. Para hablar de esclerosis múltiple es importante definir también lo que es el síndrome clínico aislado, que la definición que nos da la guía de práctica clínica es que es la ocurrencia de un evento único desmielinizante, como por ejemplo neuritis óptica, mielopatía inflamatoria o síndrome de tallo cerebral, que son como los más frecuentes con los que con los que debutan los pacientes. Y pues los síntomas neurológicos van a presentar una o varias localizaciones del sistema nervioso central dependiendo de las manifestaciones que presenten. Y bueno, como tal, pues el síndrome clínico aislado, en pocas palabras, es un brote agudo que se da de esta enfermedad, un episodio de afectación neurológica que se da. El 80 a 90% de los pacientes va a debutar con el síndrome clínico aislado. Bueno, los factores de riesgo. Vamos a tener que esta enfermedad como tal no tiene una causa definida, tiene ciertos factores que se asocian a ella, sin embargo, aún no se ha determinado como tal la causa. Eh, Se dice que tiene un componente genético que es desencadenado por un agente ambiental, es decir, que es una enfermedad multifactorial. Bueno, según estudios se han determinado que la tasa familiar de esta enfermedad va a un 20% y los entre hermanos de 3 a 5%. Esto se determinó mediante un estudio que se realizó en el que se hicieron pruebas primero en unos gemelos, que uno tenía esclerosis múltiple y el otro se determinó que tenía de 20 a 30% de probabilidad de presentarlo. Y posteriormente se realizó el mismo estudio en hermanos, bueno, eran gemelos, pero que no tienen el mismo DNA, y se determinó una tasa de 3 a 5%. Y bueno, entonces se va a tener el factor genético y el factor desencadenante que va a ser el ambiente. Se ha identificado con mayor recurrencia que este factor ambiental va a depender de la latitud, es decir, que si se encuentra más cercano a los polos, que la recurrencia es entre, bueno, unas fuentes dicen que 60 grados y otros de 40 a 60 grados, pero bueno, debido a que está más cercana a los polos, va a haber menor presencia de sol y va a haber una deficiencia de vitamina D, pero eso es lo que se ha identificado y ahorita se los voy a explicar mejor con una gráfica. Y también otros factores desencadenantes que se han asociado con la genética es el tabaquismo. Todavía no se sabe el mecanismo como tal, pero sí se sabe que está asociado con esta enfermedad por factores virales inmunológicos. Se asocia mucho con la raza caucásica y con el género femenino, a razón de 2:1, que esto quiere decir que por cada hombre infectado va a haber 2 mujeres. Y es principalmente una enfermedad del adulto joven. Se va a dar entre las edades de 15 y 50 años con una edad media de diagnóstico de 23 a 30 años. Bueno, ahora la epidemiología. Esta va a ser la enfermedad neurológica crónica más frecuente en los adultos jóvenes de Europa y Norteamérica. ¿Por qué de Europa y Norteamérica? Pues porque son precisamente los continentes que se encuentran entre la latitud de 60 a 40, de 40 a 60 grados en este caso hacia el Polo Norte. Y bueno, aquí puse estos dos mapas que básicamente dicen lo mismo, pero puse los dos porque, por ejemplo, este es del año 2001 y este es del año 2013. Tienen más de 10 años de diferencia y sin embargo la recurrencia sigue siendo la misma, por lo que sí, según varios estudios, sí se encuentra una asociación de déficit de vitamina D con esta enfermedad. De hecho, muchos neurólogos optan
tratar esta enfermedad también recetando vitamina D. Bueno, tenemos esta imagen que es precisamente de este año, con datos de este año, de la Fundación de Esclerosis Múltiple. Y bueno, en el 2020 hay 2.5 millones de personas con esclerosis múltiple en el mundo. La tasa sigue igual, por cada hombre afectado hay 2 mujeres. La edad media de diagnóstico sigue siendo la misma, de 23 a 30 años. Y bueno, en los tipos de esclerosis múltiple, pues vamos a tener 4 tipos, pero bueno, aquí se ponen como los más frecuentes, que es la remitente recurrente con un 85 a 90%, es la más común, y le sigue la primaria progresiva con un 15%. Igual más adelante se los voy a mencionar más ampliamente. Vamos a hablar de la fisiopatología. Vamos a tener que esto va a ser un mecanismo de hipersensibilidad tipo 4, es decir, que va a ser mediada por células. Y bueno, como tal ya leímos acerca de la, de la definición de esclerosis múltiple, pero bueno, aquí un poco más enfocada en cuanto a la fisiopatología, van a ser áreas desmielinizantes multifocales y va a haber pérdida de oligodendrocitos y degeneración axonal. Los oligodendrocitos, recordemos que son células neuronales que forman parte de la glía y que se encargan precisamente de mielinizar los axones. Y pues esto va a hacer, este mecanismo va a presentar una inflamación crónica y va a presentar destrucción selectiva de la mielina del sistema nervioso central, como ya había mencionado, sin involucrar sistema nervioso periférico. Y bueno, entonces aquí tenemos unas imágenes del sistema nervioso central, bueno, de los componentes a grandes rasgos. Y la neurona del oligodendrocito, entonces, ¿qué va a pasar? A grandes rasgos, el sistema inmune va a atacar a la mielina, la va a degenerar y esto va a impedir que haya comunicación entre una neurona y otra. Por lo que, por esto mismo que se impide la comunicación, se van a presentar los signos y síntomas dependiendo de las localizaciones de esta desmielinización. Bueno, más específicamente, ¿cómo es que el sistema inmune va a atacar a la mielina? Pues vamos a tener que principalmente, pues, las células TSD4 se encuentran pues en el torrente sanguíneo. Entonces, para pasar al cerebro tienen que atravesar la barrera hematoencefálica, que está compuesta por células endoteliales y una membrana basal. En la esclerosis múltiple lo que va a pasar es que esta barrera va a ser mucho más permeable para los linfocitos TCD4 que debería ser normalmente. Por lo que va a poder entrar este linfocito y entonces va a entrar y lo primero que va a encontrar pues es una neurona con su axón mielinizado. Entonces esta mielina está formada por una proteína básica. Esa proteína es la que el linfocito no va a reconocer. No la reconoce, la encuentra extraña, entonces va a liberar citocinas proinflamatorias, principalmente factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, interleucina 1 e interleucina 6. Y estas citocinas proinflamatorias van a tener los efectos que pues, van a desencadenar la destrucción de la mielina. Primero, pues va a haber dilatación de vasos y reclutamiento de más células linfocitos T, linfocitos B e incluso macrófagos, que cada uno pues, va a desencadenar su mecanismo para pues, destruir la mielina. Y por ejemplo, aquí vamos a tener esta imagen que está el linfocito TCD4, suelta sus citocinas, realiza todos sus efectos inflamatorios, recluta las células, entonces llega la célula, el linfocito B, y va a liberar los anticuerpos que van a marcar a la mielina para que también sea destruida por ese medio, y el macrófago como tal va a fagocitar al oligodendrocito. Entonces estas lesiones que van dejando aquí se van a hacer lesiones cicatrizales y se van a llamar placas o esclera. Y estas se van a pues, sí, presentar en diferentes partes del sistema nervioso central en la sustancia blanca, porque recordemos que la sustancia blanca pues, está formada precisamente por los axones y la mielina. Entonces, pues si en los estudios paraclínicos, pues tenemos que buscar las lesiones en la sustancia blanca.
Y bueno, entonces se va a seguir atacando a la mielina, aquí al cerebro, pero eventualmente va a llegar un periodo de remisión o remielinización, es decir, que el sistema inmune solito como que se regula y se va. Entonces el oligodendrocito vuelve a mielinizar esa acción y los síntomas que tenía el paciente se van a recuperar, aunque puede que no del todo y que deje secuelas, va a ir dejando secuelas entre cada brote, pero va a tener esa fase de remisión, aunque con el tiempo pues ya esto se va a hacer irreversible. Y algo importante de mencionar en esto es que el sistema inmune tiene especial afinidad por atacar la parte de los nervios ópticos, en la sustancia blanca, periventricular del cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Entonces, como esas son las localizaciones de principales lesiones, pues de ahí nos va a salir el cuadro clínico. ¿Hasta aquí alguna duda? No, está muy bien. Sí, bueno, seguimos con el cuadro clínico. Como tal, la esclerosis múltiple no tiene un patrón característico que sea para su presentación. Esto va a depender, como ya he mencionado, de los sitios en donde se realice la desmielinización y pues todo eso, pero sin embargo sí hay unos síntomas que son como más frecuentes debido a la afinidad que tiene por ciertas localizaciones del sistema nervioso central. Como ya había mencionado, el 80% de los pacientes va a debutar con el episodio agudo, que es el síndrome clínico aislado, y suelen debutar con principalmente, síntomas sensitivos, que van a ser parestesias, disminución de la percepción de vibración y disminución de la propiocepción. Y la neuritis óptica, que esto va a abarcar pérdida de la visión, monocular, dolor orbitario y la lesión de pupila aferente o también se llama pupila de Marcus-Gunn. La pupila de Marcus-Gunn, bueno, aquí puse una imagen en donde se describe pues sí, en una manera simple, la lesión pupilar aferente, que es que, bueno, cuando nosotros realizamos los reflejos, en el reflejo pupilar normal, pues si nosotros iluminamos el ojo, pues ¿qué va a pasar? Pues que la pupila se va a contraer, es decir, va a ser miosis. Y así tiene que pasar en los dos ojos. Pero en la pupila de Marcus-Gunn o la lesión pupilar aferente, pues en el ojo que está normal, pues se va a hacer este reflejo normal, pero en el que está afectado, cuando vamos a iluminar el ojo, en vez de contraerse la pupila se va a dilatar, es decir, va a ser midriasis. Y más adelante puse un video a ver si se puede ver. Y bueno, también van a presentar oftalmoplegia, que es parálisis del músculo recto medio y nistagmo del ojo abductor y función oculomotora, que abarca diplopía y oscilopsia. Y aquí después del video, a ver, voy a intentar reproducirlo. Ah, sí, sí se reprodujo, es que antes no me reproducía. Ahí. Lo voy a adelantar a... Igual ya si quieren ver todo lo que hice, porque hice información de la lesión pupilar aferente, ya les comparto la presentación y la ven, pero ahorita vamos a ver meramente cómo se da esto. Sí, bueno, sí se ve bien porque a mí sí se me reproduce el video, pero yo ni les pregunté si a ustedes sí les... Sí se Está bien. reproduce. Nada más darle abajo en esquina superior y izquierda. Ahí nada más pone play y sí se reproduce. Ok, gracias. Sí, bien. Y si ven, o sea, sí se ve aquí cómo se hace la miosis y aquí se ve muy marcada la midriasis. Y así es, aquí tiene la lesión pupilar aferente. Pues ya. Ok, entonces vamos a seguir. Bueno, en otras manifestaciones que puede presentar el paciente, pero que no son tan comunes, pero sí las hay debilidad motora, pérdida del equilibrio, disfunción vesical e intestinal, dolor facial y fatiga diurna. Bueno, la fatiga sí es bastante común.
Y también hay unos signos que pueden presentar los pacientes, que está el signo de Lermit, que es como tal es una sensación de un choque eléctrico que se da cuando el paciente flexiona el cuello. Y esto se da en la columna o en las extremidades. Y el fenómeno de Uthoff, que es como tal cuando el paciente se expone al calor o a ejercicio, pues esos síntomas neurológicos que va a tener van a empeorar, pero solo temporalmente, es decir, cuando ya recupere su temperatura corporal normal, pues esos síntomas, o sea, lo que se había grabado durante que estaba caliente ya se va a regresar. Eso también se utiliza mucho para, bueno, según los artículos, para el diagnóstico del fenómeno de Woodhouse. Y bueno, vamos a tener los patrones de progresión o tipos de esclerosis múltiple. Y bueno, vamos a comenzar con el recurrente remitente, que es el más común. Y esto se va a caracterizar porque son los brotes. Estos brotes pueden tener duración de días a semanas y después remite. Esto lo podemos relacionar con la fisiopatología. Por ejemplo, aquí tenemos, esto representa la discapacidad y esto representa el tiempo que es en el total de la vida del paciente. Entonces aquí vamos a tener que tiene su brote. Entonces tiene su brote, puede tener neuritis óptica dependiendo de dónde sea la lesión, cualquier manifestación que se dé. Después se vuelve a remielinizar el sistema la neurona, el sistema inmunológico deja de atacarlo por un tiempo y se retira, y entonces esta es la fase de remisión. Entonces entre esa fase de remisión puede durar semanas, meses, años, y después de la nada le vuelve a dar otro brote. Entonces quiere decir que el sistema inmunológico vuelve a atacar y otra vez vuelve a tener su neuritis óptica o la manifestación que tenga y otra vez vuelve a remitir. Y entre cada brote y otro no hay deterioro neurológico. Y mejora, puede ser que tenga secuelas, pero en general sí mejora debido a la remilinización. Eso es, lo característico es eso, que entre un brote y otro no hay deterioro neurológico. Y pues el 85 al 90% de los pacientes son de este tipo de esclerosis múltiple. El siguiente es la progresiva secundaria, que esta va a comenzar igualita que la anterior. Así va a tener su brote, va a tener su fase de remisión y va a haber mejoría clínica, entonces va a tener su otro brote sin deterioro neurológico entre un brote y otro, pero después de repente esto se va a ir lineal, es decir, no va a tener brotes, solamente va a tener, bueno, puede tener brotes, pero esto se caracteriza por ser progresivo, es decir, si hay deterioro neurológico entre uno y otro y pues es lineal, es ascendente y cada vez pues se va agravando más. Y para que se pueda documentar como que es este tipo de esclerosis múltiple, se tiene que registrar por lo menos un año para declararlo así, de disfunción, un año de disfunción. La siguiente es la progresiva primaria, que esta va a ser que desde el inicio de que se desencadena esta enfermedad, va a ser lineal, progresivo y pues puede cursar con una meseta ocasional, pero se caracteriza por ser progresivo y ser el de mayor gravedad y peor pronóstico para la discapacidad, ya que es importante recalcar que en este tipo de esclerosis múltiple es mucho más común que las manifestaciones sean motoras en vez de sensitivas. Y se relaciona mucho que los pacientes que presentan esto suelen perder la función de caminar. Y la última, que es la progresiva recurrente, que esto igual va a iniciar con los brotes así abruptos, pero entre cada brote y otro, la característica de la recurrente remitente es que entre cada brote y otro no hay ningún deterioro neurológico. En esta sí, se va a diferenciar con la otra de esto, que entre cada brote y otro sí va a tener un deterioro neurológico progresivo. Y pues también no es de pronóstico muy favorable. Y bueno, dentro del diagnóstico, pues realmente el diagnóstico se da por una correlación clínica
y por los estudios de imagen. En los estudios de imagen, el estudio con mayor sensibilidad y especificidad es la resonancia magnética, por lo que se considera el gold standard. Y unos criterios diagnósticos que se utilizan para esto, que son los más importantes, son los criterios de McDonald, que bueno, aquí va precisamente a correlacionar la clínica con las imágenes, con las imágenes, sí. En la presentación clínica, dependiendo de eso, aquí por ejemplo dice datos adicionales innecesarios. Tiene que tener la presentación clínica más esto que dice en los datos adicionales necesarios, que suele ser la resonancia magnética y la punción lumbar del líquido cefalorraquídeo, que más adelante les voy a mencionar. Más adelante les voy a mencionar las lesiones características de la resonancia magnética y lo que debe presentar el líquido cefalorraquídeo para poder ser el diagnóstico característico de las características para el diagnóstico de, perdón, del esclerosis múltiple. Pero pues estos son los criterios. Esta tabla viene en la guía de práctica clínica. Pero en general pues todos los criterios dicen lo mismo. Y bueno, también me falta mencionar en la esclerosis múltiple, bueno, ya les mencioné que lo más común es que se presenten los síntomas sensitivos, que se presente la neuritis óptica, todo eso, pero también en general pues pueden presentar muchísimas otras alteraciones que también son alteraciones cognitivas, alteraciones de vesicales, en sistema digestivo. Y para eso están estos criterios, bueno, estos no son como criterios, es como, según la guía de práctica clínica, dice que esto es como lo que se debe hacer el interrogatorio y la exploración enfocada una vez que se diagnostica el síndrome clínico aislado. Es decir, cuando se da el primer episodio desmielinizante y se da pues el episodio agudo, lo primero que se debe hacer pues es todas estas ¿cómo de estas funciones se deben identificar pues qué valoración tienen del 0 al 6. Bueno, puede ser del 0 es normal. Del 4 al 6 ya es con alguna alteración. Y hasta 6 ya es ausencia de función. Y pues se debe identificar la función de la función piramidal, cerebelosa del tronco cerebral, sensitiva, función visual, intestinal y vesical y cognitiva, que es lo que les mencionaba que puede afectar en cualquiera de estos y por eso se debe realizar pues esta inspección para pues determinar en dónde se está realizando las lesiones, en dónde tienen las lesiones y pues ya con base en eso pues se enfoca el tratamiento que se debe dar. Y también, bueno, unas desventajas que decía es que esta escala puede llegar a ser subjetiva y el tiempo para realizarse en consulta es muy alto, pero según la guía de práctica clínica sí se debe realizar. Bueno, ahora en cuanto a los estudios paraclínicos, pues como ya les había mencionado, el estudio de elección es la resonancia magnética, en donde si la realizamos se van a encontrar lesiones multifocales en las secuencias ponderadas en T2. Y la más frecuente es que se van a presentar en la ubicación periventricular, porque es en donde tiene más afinidad el sistema inmunológico para atacar. Y bueno, todo paciente con sospecha de esclerosis múltiple se debe realizar un estudio de resonancia magnética de encéfalo gadolinio intravenoso. ¿Para qué se utiliza el gadolinio? Porque el gadolinio nos va a marcar las lesiones que va a haber en la barrera hematoencefálica. Entonces, pues ya con eso vamos a saber pues que hay una lesión ahí. Entonces, por lo tanto, pues se trata de una lesión dada por el sistema inmunológico a nivel sistema nervioso central. Estas son diferentes resonancias magnéticas en donde se encuentran estas lesiones que son, o sea, son de principal ubicación periventricular y se van a llamar también, según otras fuentes, dedos de Dawson.
Y también la resonancia magnética se utiliza para hacer el diagnóstico diferencial para descartar otras patologías, pero no siempre suele ser muy específica. Y aquí, por ejemplo, podemos ver las lesiones marcadas con gadolinio. Y, por ejemplo, esta es un plano sagital de la columna torácica y aquí se muestra la lesión que se da a causa de la desmielinización. Se nota diferente al gadolinio, pero sí se identifica también. Aquí también están las lesiones de gadolinio. Y como tal, aquí están las anormalidades que se deben encontrar en la resonancia magnética, que, bueno, se llaman criterios de Barkov y debe tener por lo menos tres criterios para que se pueda contar como una normalidad relacionada con esclerosis múltiple. Entre estas debe ser 9 lesiones en T2 o una lesión que capte gadolinio, porque como recordemos que el gadolinio marca una lesión en la barrera hematoencefálica, al menos una lesión infratentorial, al menos una lesión yuxtacortical y al menos 3 lesiones periventriculares. Y en el líquido cefalorraquídeo, lo que vamos a encontrar ahí va a ser pleocitosis linfocítica leve, bandas oligoclonales, elevación de IgG y concentración normal de proteína total, o también puede estar un poco elevada, pero es más común que sea normal. Y lo que lo va a diferenciar de otras enfermedades es que va a tener la presencia de anticuerpos, debido a pues, que es una enfermedad autoinmune. Para encaminarnos a hacer el diagnóstico diferencial, vamos a tener que hay muchas enfermedades que se pueden confundir con esclerosis múltiple. Estas pueden ser de etiología inflamatoria, infecciosa, genéticas o enfermedades metabólicas. Eh, Aquí les puse un algoritmo que es como para el diagnóstico diferencial. Y bueno, primero pues vamos a ver si tiene los síntomas consistentes con una enfermedad desmielinizante. Si sí, pues sí puede ser esclerosis múltiple, si no, pues no. Después, si sí, tenemos que identificar si es inflamatoria o no inflamatoria. Si no es inflamatoria, no puede ser esclerosis múltiple. Si sí, pues ya se basa en que sea consistente con esclerosis múltiple, incluyendo el episodio agudo o el síndrome clínico aislado. Y posteriormente ya con los criterios de McDonald, con la resonancia magnética, que debe tener lesiones en T2 y de diseminación en tiempo y espacio, ya con base en eso se puede determinar si es esclerosis múltiple o no. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que, bueno, se va a dividir en partes. La primera es modificaciones en el estilo de vida y el tratamiento sintomático. La fatiga es uno de los síntomas principales que presentan, entonces estos se suele recomendar pues descanso alternado con actividad física moderada y se pueden dar fármacos estimulantes como es la mantadina o modafinilo. También pueden presentar depresión, que esto se trata pues con farmacoterapia y psicoterapia. Y también se pueden dar espasticidad y espasmos, calambres. Esto principalmente se trata con rehabilitación y bueno, también se pueden utilizar relajantes musculares. Los más utilizados son baclofeno, tizanidina y clonazepam. Y si estos si es refractario a estos medicamentos, se utiliza la toxina botulínica. Y el dolor neuropático se suele tratar con antidepresivos tricíclicos, gabapentina, pregabalina, carbamazepina, duloxetina y analgésicos. Ahora, el síndrome clínico aislado, como tal, para que no se olvide, es el brote agudo. Entonces, también toda disfunción neurológica que persiste al menos 24 horas que se da de manera aguda. Entonces, para el síndrome clínico aislado específicamente, se va a tratar con glucocorticoides, que la primera línea es la metilprednisolona o prednisona, y la dosis es de 500 miligramos o un gramo diarios de 3 a 5 días. En caso de que no llegue a responder a esto, se va a incrementar la dosis de 2 gramos diarios
hasta 2 gramos diarios por 5 días. Y si no se responde a este tratamiento, pues ya se va a optar por la plasmaferesis. Y en el síndrome clínico aislado de alto riesgo, se va a tratar con acetato de glatinámero, interferón beta o acetioprina. Pero estos son es decir, para las manifestaciones que se dan en ese, o sea, parece síndrome clínico aislado, no es el tratamiento que se da para el curso de toda la enfermedad. Y pues ya para el curso de la enfermedad se dan los fármacos modificadores de la enfermedad, que se llaman así precisamente porque lo que hacen es retrasar pues los efectos de la enfermedad e intentar disminuir los episodios agudos, los brotes que se dan. La primera línea de tratamiento es el interferón beta, puede ser 1A1B, y este pues es un inmunomodulador. Y los efectos que tiene pues es que disminuye 1/3 de tasa de recurrencia de progresión y progresión de discapacidad, porque precisamente ese es su objetivo. Va a retrasar la aparición de un segundo ataque en el síndrome clínico aislado o de un segundo brote. Y pues está principalmente indicado en la esclerosis múltiple remitente recurrente y en la progresiva recurrente. Y cabe recalcar que todos estos fármacos que se dan tienen diversos efectos adversos que pues sí no se deben dejar pasar. Por ejemplo, en los interferones son principalmente síntomas gripales, fatiga, alteración de pruebas de función hepática, depresión y reacción local en el sitio de la inyección, y puede desarrollar anticuerpos neutralizantes que van a disminuir su eficacia. Ya si no, en caso de que los pacientes no respondan pues a los interferones a la primera línea, pues ya se van a dar los fármacos de segunda línea, que incluye el acetato de glatinámero, el natalizumab y estos tres también, que es fingolimod, teriflunomida y mitoxantrona. Y pues la mayoría de estos están indicados para esclerosis múltiple remitente recurrente porque pues es la más común, como ya les mencioné, pues hasta un 90% de los pacientes presenta este tipo de esclerosis múltiple. Sin embargo, pues, por ejemplo, aquí la mitoxantrona, aquí, bueno, les puse en negritas como los tipos de esclerosis múltiple en los que está indicado cada fármaco. Este, por ejemplo, está indicado en la progresiva secundaria, progresiva primaria y la remitente recurrente, que no responde a otras terapias. Y pues la mayoría están enfocadas en la remitente recurrente. También el interferón se da en esa y en la progresiva recurrente. Y también el acetato del glatinámero. Pero pues el objetivo de todos estos fármacos es el mismo, que es pues retrasar la progresión de la enfermedad y disminuir pues la aparición, bueno, disminuir pues sí, la aparición de un segundo brote o retrasarlo por lo menos. Y ya sería todo por mi parte. No sé si tienen alguna duda, comentario. Yo sí tengo una pregunta para la doctora. ¿Se encuentra ahí, doctora? Doctora. Toc, toc, toc. Mm, mm, mm. Quizá esté desactivado su micrófono. Creo que está apagado. Denme un segundo porque estoy con un área con ruidos. 2 segundos. Sí, vi. Sí, doctora. A ver, ya. A ver, creo que a ver si no se oye. Dime. No, sí se escucha. Doctora, por ejemplo, aquí en esta patología ya nos mencionó ahorita Lauren que sí hay bastantes diagnósticos diferenciales. Sin embargo, como cuáles serían los más comunes para poder nosotros decir, ok, estos son los primeros diagnósticos diferenciales y a partir de ahí empezar a ver si hacemos anticuerpos o realizamos una resonancia magnética.
Se desconectó. Mm. Uy, Ahorita regreso. pues como neuralgia, ¿no? Del trigémino podría ser uno. Es que, bueno, por ejemplo, eso ahora que dijiste, neuralgia del trigémino, puedes inclusive encontrártelo en cualquier patología que tenga una infección viral, una infección bacteriana del sistema nervioso central, que Ujú. inclusive puede ocasionar eso. O sea, sí hay bastantes, por ejemplo, Sí, tuberculosis, pues. Sí, sí. te puede ocasionar neuritis óptica, las parestesias por intoxicación de los antifímicos. Por ejemplo, en lupus eritematoso sistémico igual hay neuritis óptica, entonces sí como que está medio extraño el diferencial. Y aparte no vamos a decir, o sea, sí hay cosas que nos comentó Laura de que sí hay pruebas y sí hay anticuerpos dirigidos hacia eso, pero pues, ¿cómo le vamos a decir al laboratorio? ¿Cómo vamos a suplementar nuestros diagnósticos diciéndole luego vamos a darle una resonancia magnética o unos anticuerpos de bandas oliclonales? Sin antes Ajá, ¿no? hacerlos Y bien. cuándo mandarlo, ¿no? Porque no, Sí, sí, no al sí. primero que te aparezca con eso le vas a mandar los estudios. Sí, Exactamente. también es buena pregunta. Sí, Grupo sí, en es una lupus, güey. pregunta. Todo es De lupus hasta hecho, que se muestre lo contrario. yo encontré un artículo de que es precisamente del diagnóstico diferencial. Si quieren, ahorita se los envío. Sí, Sí. porque hay uno de neuroimagen que salió hace como, creo que salió el año pasado, pero sí tiene como, ¿qué te gusta? Unas 10 patologías y es como de, Sí, o sí sea, es con difícil. problemas. Sí es difícil el diagnóstico diferencial en esto. O sea, lo que yo entendí era que principalmente era, el diagnóstico lo realizamos pues cuando se presenta el síndrome clínico aislado, ¿no? Que es como con lo que debutan. Y pues aunque sí son un poco, eh, ¿cómo decirlo? Ambiguo, por así decirlo, los síntomas. Lo que sí es como así muy, muy, muy común son las alteraciones visuales. Entonces, pues no sé, es que no sé exactamente bien cómo se haga el diagnóstico diferencial porque sí se me complicó un poco también eso. Pero supongo que ya encaminado en la clínica y pues en el interrogatorio así de que no, pues a lo mejor es alguien que vive, no sé, en Canadá o algo, bueno, no sé, no, Sí, será sí, muy sí. por Pues sí, así. son puntos a favor al final de cuentas. Sí, porque ahorita nos dijiste lo del análisis del LSR que tiene pleiocitosis, bandas oligoclonales, también que tiene las proteínas normales, pero si lo ponemos a comparativa se parece mucho a una infección del sistema nervioso central por virus. Sí, sí se parece Entonces, mucho. entonces Sí, como de, oh, entonces, ¿qué hacemos? Oigan, dice que tiene problemas con su internet. mm, ¿O qué procede? no No sé, sé, no creo que se estoy conecte de esperando. nuevo. Ok. Bueno, entonces me voy a retirar. No, Bueno, no, no, no creo que se conecte de nuevo. O que alguien le No, no ponga que creo. sí No, quiere es que que le les está pegue, fallando su pues internet. vale. Ujú. La Está cañón. exposición de si entró, no entró. No, es que Así ya. ya, perdón. No, no sé, no hay cuidado, doctora. Bueno, entonces creo que sí escuché la pregunta. Qué bueno que ya la pusieron. Las enfermedades que tenemos que hacer, con las que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Creo que estas son muy más que claras, están todas puestas en el esquema, en la diapositiva. Y a mí lo que creo que tú preguntaste, Luis, bueno, Sí. las más concretas, las que vienen ahí en la diapositiva. Y fíjense que es un gran emulador la esclerosis sistémica. Entonces, a veces incluso hemos tenido pacientes que se presentan de manera inicial con un síndrome clínico aislado, debutan con una neuritis óptica, y los pacientes aún no presentan cambios desmielinizantes en la resonancia magnética. Simplemente presentan la neuritis, remite con el tratamiento. Básicamente lo que damos ahí es pulso de esteroides, sobre todo cuando no tenemos ya lesiones propiamente establecidas a nivel
sistema nervioso central a nivel de las lesiones desmelinizantes. Y entonces son pacientes que se presentan como tal con una neuritis óptica, debemos de descartar incluso hasta proceso infeccioso. Y les digo, cuando no tienen lesiones ya propiamente establecidas, hay que mantener bajo vigilancia, porque puede ser que haya debutado con un síndrome clínico aislado y que incluso pase mucho tiempo, hasta años, antes de que vuelva a presentar otro episodio, e incluso antes de que presente lesiones significativas. Entonces, bueno, hay muchas enfermedades. Nosotros, acuérdense que se presenta principalmente en mujeres. Habrá que ver sobre todo las de origen autoinmune, como lupus, como vasculitis, Sjögren, etcétera, que pueden acompañarse, incluso darnos lesiones también, a nivel de la resonancia magnética. ¿Hecho? Sí, doctora. Yo quisiera darle una mención a Lauren. Creo que hizo un esfuerzo increíble. Nos hizo la explicación de la fisiopatología muy fácil. Creo que no tienen problema en cuanto a la presentación. La presentación fue muy buena. No sé qué opine, doctor Cano. Sí, yo les comentaba a ellos, pues, la verdad preguntaban a quiénes les iban a hacer exámenes, ¿no? Para hacer los diagnósticos diferenciales. Les decía pues que yo, la verdad, no podía ayudarles porque lo que Lauren había expuesto, pues estaba muy claro, pero yo no tengo experiencia, ¿no? Y lo que yo les comentaba esto, ¿no? Quédense con esa idea. Le digo, a veces es muy fácil llegar al diagnóstico, a veces es súper fácil, pero les digo, el problema más difícil para nosotros como clínicos radica en el paciente que les digo, está presentando un síndrome clínico aislado que solamente llega por neuritis y que nosotros tenemos que hacerle todo el escrutinio y que finalmente esos pacientes aún no presentan lesiones evidentes en el estudio de resonancia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos pacientes que nos lleguen con con este trastorno o bien síndrome sensitivo, habrá que darle seguimiento y vigilancia, porque estos pacientes puede ser que a la larga nos presenten nuevamente un episodio así. Ahora, en este caso, sí me parece importante que ustedes se familiaricen con los términos, básicamente con las presentaciones clínicas. Aquí esto es acordarse de los nombres, cuál es la más común, cuál es la presentación clínica más común y sobre todo familiarizarse con los términos. Acuérdense que estos pacientes tenemos que hacerle la escala, las clasificaciones y no debemos de olvidarnos, sobre todo familiarizarnos con esos términos. Yo creo que es importante que no sé si se pasen ustedes la presentación, me parece muy completa, me parece muy específica, creo que no va a haber problema, solamente es cosa de revisarlo, sobre todo por si tuvieron alguna duda, ¿no? ¿Hecho? Sí, doctora. Ok, Sí, doctora. ahorita se las comparto. Sí, que está muy bien explicado, me pareció muy bien la fisiopatología, habíamos quedado que íbamos a enfocarnos mucho en la fisiopatología y pues nuevamente felicidades, Lauren. No sé si quiere hacer algún otro comentario, doctor Cano. No, doctora, yo creo